Para realizar un experimento siguiendo la filosofía Lean Startup necesitamos tres cosas. Lo primero de todo, necesitamos un objetivo claro, es decir, necesitamos tener claro qué queremos aprender con el experimento, qué hipótesis son las que queremos validar. Segundo, necesitamos un MVP o un prototipo, es decir, necesitamos un artefacto, necesitamos algo con lo que poder realizar el experimento, algo que podamos entregar a los usuarios. Y tercero, pero no menos importante, necesitamos justamente esos usuarios. No sirve de nada tener un objetivo, tener un MVP, si no eres capaz de convencer a ciertos usuarios para que lo utilicen. Pues bien, en el capítulo anterior te enseñé el MVP, lo que no te expliqué es ni el objetivo que pretendo alcanzar con este MVP, es decir, no te expliqué qué quiero aprender, y tampoco te conté cómo voy a captar usuarios. Bueno, mejor dicho, cómo he captado a los usuarios, porque el experimento ya lo he hecho y lo que quiero hacer en este vídeo es explicarte cuál era el objetivo del experimento, cuál era mi estrategia de captación y sobre todo enseñarte los resultados del experimento. Vamos a empezar por los objetivos. ¿Qué hipótesis son las que quiero validar con este experimento? Son dos. Primera hipótesis que quiero validar. Yo creo que mi solución generará interés entre los estudiantes, es decir, creo que estarán interesados pues, en ver un vídeo de 6-8 minutos donde un profesor les explique cómo resolver el ejercicio, que al final es el producto que tengo yo, es la solución que yo estoy ofreciendo, es una hipótesis de solución. Segunda hipótesis que quiero probar. Yo creo que los usuarios utilizan exactamente el mismo libro de matemáticas que he utilizado yo para registrar los ejercicios en mi base de datos. Y me explico. Yo me compré el libro de Anaya de tercero de la ESO y fui página a página apuntando en mi base de datos cada uno de los 1000 y pico ejercicios que hay. ¿Vale? Claro, mi hipótesis es que el libro que me he comprado yo es el mismo libro que tienen todos los estudiantes españoles. Pero esto puede que no sea cierto, ¿vale? Puede que, por lo que sea, pues un ejercicio que en mi libro está en la página 100, igual en el de un estudiante valenciano está en la página 102 porque la edición valenciana es algo diferente a la que me he comprado yo, que es la de Madrid. Esto podría pasar, ¿vale? ¿Cómo voy a medir estas hipótesis? ¿Cómo voy a comprobar a través de los datos si estas hipótesis son ciertas? La primera hipótesis es más o menos sencilla de medir. Lo que voy a hacer es medir la tasa de conversión de la web. Es decir, de todos los estudiantes, de todos los usuarios que me entran a la página web, voy a ver qué porcentaje de ellos rellenan el formulario, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que si estás interesado en el producto, si estás interesado en la solución, rellenarás el formulario. Si la solución, el producto, pues no te genera mucho interés, pues no lo rellenarás, ¿vale? Entonces una tasa de conversión alta significará que el producto genera interés. Y la segunda hipótesis, ¿cómo lo voy a medir? Pues bien, cuando el usuario rellena el formulario, introduce el curso, la editorial, el número de página y el número de ejercicio. De todos los ejercicios que me pidan de Anaya tercero de la ESO, que digamos es el libro que yo tengo registrado en mi base de datos, me voy a fijar qué porcentaje de esos ejercicios son ejercicios que en mi base de datos existen. Es decir, tú por ejemplo puedes ir al formulario y poner, vale, quiero el ejercicio de Anaya tercero de la ESO, página 1544, ejercicio 853. Te puedes inventar los números. Vale, en ese caso, ese ejercicio no está en mi base de datos registrado, no existe, ¿vale? Pues bien, voy a ver esos ejercicios que me buscan y no existen, qué porcentaje representan respecto al total de ejercicios de Anaya tercero de la ESO. No respecto al total de ejercicios que me piden, sino sobre Anaya tercero de la ESO, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, obviamente habrá ejercicios de Santillana cuarto de la ESO que yo no tendré en mi base de datos. ¿Por qué? Porque no me he comprado ese libro y no me he puesto a registrar en mi base de datos esos ejercicios. Así es como voy a medir si las hipótesis son ciertas o no, ¿vale? Son las métricas en las que me voy a fijar. Pero bien, ¿cómo vamos a captar usuarios? Pues venga, vamos a ver cómo es la estrategia de captación. Mi plan inicial era hacer una campaña de Instagram Ads. ¿Por qué Instagram Ads? Pues bueno, pues porque es lo que estaba acostumbrado a hacer. En todos los proyectos que he ido montando, cuando he necesitado llevar tráfico a algún sitio, he hecho Instagram Ads. ¿Por qué? Pues porque la herramienta de publicidad de Instagram, bueno, de Facebook Ads, pues está bastante bien, te permite segmentar bastante bien la audiencia a la que quieres dirigir los anuncios y te permite captar bastante tráfico en poco tiempo de una forma bastante barata, ¿vale? El clic, más o menos, por mi experiencia, el clic me ha solido salir entre unos 15 y 30 céntimos por clic, lo cual no es mega barato, pero bueno, tampoco es muy caro. Así que lo que hice fue crearme una cuenta de Instagram, pero pronto me hicieron ver mis amigos y sobre todo mi hermano que Instagram no era la red social en la que se encontraba mi audiencia. Recordemos que el target de Kuatio son chavales entre 12 y 17, 18 años. ¿Dónde está esa gente? Pues efectivamente, esa gente está en TikTok, que para mí era una red social totalmente desconocida, pero bueno, le di una oportunidad y lo que hice fue crearme una cuenta de TikTok. Y hice un mini experimento. Subí un mismo vídeo a mi cuenta de Instagram y a mi cuenta de TikTok, las dos cuentas recién creadas, con 0 seguidores y siguiendo a 0 personas. Y subí el mismo vídeo. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que el vídeo que subí a Instagram tuvo una visualización y el vídeo que subió a TikTok, que recordemos era el mismo,
tuvo casi 1000 visualizaciones en los primeros 2-3 días, ¿vale? Ahí me di cuenta que la red social no era Instagram, la que tenía que utilizar era TikTok, y lo que hice fue, pues bueno, básicamente dejar Instagram de lado y centrarme en TikTok, ¿vale? Así que pasé de que el plan fuera hacer Instagram Ads a que el plan fuera hacer TikTok Ads. Antes de hacer la campaña de TikTok Ads, lo que hice fue, pues, crear algo de contenido para que el perfil no estuviera vacío, para que cuando la gente entrara en el perfil, pues no viese solo la publicación de anuncios, sino que viese que, bueno, que ahí había algo de contenido trabajado. ¿Qué pasó? Pues que nunca tuve que llegar a hacer la campaña de TikTok Ads. ¿Por qué? Pues porque resulta que una de esas publicaciones que subí, en plan de relleno, pues para que no estuviera el feed vacío, se hizo viral. En menos de un día la publicación tenía ya más de 100.000 visualizaciones. Vamos a ver el vídeo. Cuando tienes examen de mates pero no conoces Equatio. Cuando conoces Equatio, vas al buscador, metes tu curso, tu editorial, le das a comenzar búsqueda, metes el número de página y el número de ejercicio y voilà, tu ejercicio resuelto. Como ves, es un vídeo bastante cutre. O sea, lo grabé con el teléfono, con un Xiaomi de gama baja que no graba con ningún tipo de calidad. Y simplemente, pues eso, cogí el móvil y grabé la pantalla, el monitor del ordenador que estoy utilizando ahora mismo, con ningún tipo de pretensión de que se convirtiera en viral. Pero bueno, resulta que funcionó bien en TikTok. Luego sí que he hablado con gente de TikTok y me han dicho pues, que este tipo de vídeos suelen funcionar muy bien. Vídeos de 15 segundos, entre 10-20 segundos, vídeos muy explicativos que van al grano, con un poco de música de fondo, dinámicos. Me han dicho que sí que resulta que es uno de los vídeos que mejor funciona, pero bueno, yo es que no lo sabía cuando lo grabé. Pero bueno, la buena noticia es que este vídeo, al publicar este vídeo, no tuve que hacer la campaña de TikTok Ads porque este vídeo ya me llevó 619 usuarios a la web. Conseguí que 619 personas actualizaran mi página web y empezaron a utilizar el formulario. Aquí podemos ver los datos en el Google Analytics, ¿vale? Justo he elegido el periodo en el que se publicó el vídeo. Y bueno, aquí Analytics nos dice que hubo 613 usuarios nuevos, en vez de 619, 613, pero bueno, más o menos, ¿no? Y justo he elegido esta vista, ¿vale? Porque esta vista de Google Analytics, este informe, nos dice cuál fue la fuente de captación de los usuarios. ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos que la mayoría de usuarios fueron de tráfico directo o de búsqueda orgánica, ¿vale? ¿Por qué hay tantos usuarios de búsqueda orgánica? Pues realmente es lo malo de TikTok. Es difícil conseguir sacar a alguien de TikTok para que vaya a la página web. Por eso es tan baja la tasa de conversión, porque si haces los cálculos, 619 entre unas 100.000 personas que vieron el vídeo, pues es una tasa de conversión bajísima, menos de un 1%. Y el problema que tenía yo es que como la cuenta era bastante nueva, ni siquiera TikTok me dejaba poner en la descripción de la cuenta un enlace. Y obviamente en la publicación tampoco podía poner un enlace. Es decir, yo no podía poner ningún enlace a la página web, ni en el perfil, ni en la publicación, ni en los comentarios, ni en ningún sitio. Obviamente podía escribir la URL, pero no de forma clicable. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta es mi hipótesis. Pues que la gente veía el vídeo y lo que hacía era se iba a Google y ponía Equatio en Google o cogían y ponían equatio.com directamente en el navegador y por eso hay tanto tráfico directo. Algunos datos que podemos ver aquí, pues bueno, vemos que más o menos el tiempo de interacción es de unos 45 segundos, un minuto, depende cuál es la fuente. Pero bueno, tampoco es que nos digan mucho estos datos, ¿vale? Sí que podemos ver que el día que más tráfico entró, pues fue el viernes 20 de enero, es decir, este experimento ya lo hice hace tiempo, pero tampoco nos dice mucho más el Google Analytics. Así que vamos a irnos a la tabla de Airtable, a la base de datos de Airtable, porque ahí sí vamos a tener información más útil para poder validar o invalidar las dos hipótesis que comentaba antes. Cada petición que me hicieron a través del formulario de la web, al formulario de Arengu que vimos, es decir, cada vez que un usuario rellenaba ese formulario, yo tenía obviamente una integración hecha con Make que lo que hacía era guardar esa información que había introducido el usuario en mi base de datos de Airtable, ¿vale? Por lo que tengo una tabla con un montón de registros con todas las búsquedas o peticiones que me han hecho. Lo que hice fue construir esta interfaz de Airtable para poder visualizar la información que yo necesitaba de forma gráfica, ¿vale? La funcionalidad de construir interfaces con Airtable la verdad que es súper útil. Bien, aquí vemos la evolución de peticiones día a día, ¿vale? En total, en estos 5 días, pues me hicieron 377 peticiones, es decir, rellenaron el formulario 377 veces. Y bueno, aquí se puede ver pues cuál fue el día que más peticiones hicieron, que tiene una correlación bastante alta con el número de usuarios que vimos en Google Analytics. De estas 377 peticiones o búsquedas, pues solo 15 eran ejercicios que yo tenía resueltos, es decir, que la mayoría de ejercicios que buscaron eran ejercicios que yo no tenía resueltos en mi base de datos, lo cual es completamente normal y esperable. ¿Por qué? Porque yo solo tenía ejercicios resueltos de Anaya tercero de la ESO, ¿vale? Que al final es un porcentaje muy pequeño de todo el universo de ejercicios que hay en secundaria y bachillerato. La métrica que sí que me importa un poco más es esta, ¿vale? Anaya tercero de la ESO. Anaya tercero de la ESO, es decir, ejercicios de Anaya tercero de la ESO
pues buscaron 85 de 377. Y sobre todo lo que me interesa, bueno, me interesan dos cosas. Ver de esos 85 cuántos estaban resueltos, es decir, que la métrica interesante es que yo tenía resueltos 15 de 85, ¿vale? Pero la métrica sobre todo más interesante es de estos 85 ejercicios de Anaya tercero de la ESO, qué porcentaje de esos ejercicios existían en mi base de datos y qué porcentaje no existían en mi base de datos. Y esto tiene relación con la segunda hipótesis que comentábamos antes. Es decir, quiero ver si los ejercicios que me están buscando son ejercicios que en mi base de datos existen o son ejercicios que no sé de dónde han salido. Y aquí esa información la podemos ver en este gráfico de aquí, ¿vale? Aquí vemos que el 56% de los ejercicios que buscaron de Anaya tercero de la ESO, es decir, 48 ejercicios de esos 85, eran ejercicios que en mi base de datos no existían. Es decir, ejercicios que yo no sé de dónde han salido, ¿vale? Así que aquí tenemos las malas noticias. Pero bueno, buenas noticias, pues este gráfico que tenemos aquí en medio. Aquí lo que vemos es, pues las peticiones que me hicieron, a qué editorial o con qué editorial tienen relación, ¿vale? Y volví a confirmar, porque esto ya vimos en el capítulo 2, cómo utilicé datos de la web de universitycole.es para analizar el mercado de libros de texto, pues aquí hemos reconfirmado que el mercado de libros de texto está dominado por 3 editoriales. Vemos aquí que el 36% de búsquedas correspondían a Anaya, el 24% a Santillana y el 18% a SM, es decir, que el 80% de las búsquedas que me hicieron era de alguna de estas 3 editoriales. En cuanto a los cursos, pues bueno, lo que más buscaron fue tercero de la ESO, pero yo creo que fue porque en el vídeo que hemos visto antes justo se veía como la información que yo rellenaba era de tercero de la ESO, y eso puede que haya condicionado. Y luego vemos que tenemos cuarto de la ESO y bueno, bachillerato la verdad que tiene menos búsquedas de lo que yo pensaba, ¿eh? Pensaba que justo los estudiantes de bachillerato tendrían una necesidad más grande de que alguien resolviera sus ejercicios, pero bueno, vemos que no representan un porcentaje tan alto. Así que, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el 56% de ejercicios que no existen, lo cual es malo, y nos quedamos con una métrica que ahora vamos a analizar, pero que es bastante buena, y es que de los 600 y pico usuarios que entraron en la web, se hicieron 377 búsquedas. Pero bueno, vamos a volver a la presentación y sacamos conclusiones del experimento. Recordemos que teníamos dos hipótesis. La primera hipótesis era que la solución generaría interés entre los estudiantes y le vamos a medir con la tasa de conversión, y la segunda, pues que el libro que yo tengo es el mismo libro que tienen los estudiantes y esto íbamos a medirlo viendo el porcentaje que acabamos de ver de ejercicios que no existen versus ejercicios que sí existen en mi base de datos. Pues bien, los resultados que hemos obtenido son estos, ¿vale? La tasa de conversión es más o menos de un 60%. Y digo más o menos porque aquí cometí yo un error, ¿vale? Cometí un error porque no planifiqué bien cómo iba a medir los datos. Porque por una parte tenemos el número de usuarios que entran en la web, que eran unos 600 y pico, y tenemos el número de peticiones que han hecho a través del formulario, que eran unas 370. ¿Cuál es el problema? Pues que un usuario puede hacer 2, 4, 5, es decir, puede hacer varias peticiones. Entonces realmente para medir la tasa de conversión necesitaríamos saber cuántos usuarios han hecho al menos una petición o una búsqueda a través del formulario. Y ese dato justamente no lo tengo. Pero bueno, vamos a suponer que cada usuario hizo de media pues una única petición, y si dividimos el número de peticiones que nos han hecho entre el número de usuarios, pues nos da una tasa de conversión del 60%, lo cual es una tasa de conversión muy buena. La segunda hipótesis, pues nos sale el dato que hemos visto antes. El 56% de ejercicios de Anaya tercero de la ESO que buscaron a través del formulario eran ejercicios que en mi base de datos no existían, es decir, ejercicios que yo no he encontrado y que no podría mostrar ninguna solución porque es que directamente no sé qué ejercicio me están pidiendo. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que la primera hipótesis queda validada. Hemos visto que la solución genera interés, no solo por la tasa de conversión del 60%, sino también por el feedback cualitativo que nos han dado en la publicación. Los comentarios han sido positivos, la tasa de usuarios o el número de usuarios que han compartido la publicación con otros usuarios de TikTok ha sido bastante alta, el número de likes también ha sido muy alto. Sabemos que la solución es, por lo menos, genera hype, genera interés, ¿no? Veremos si esto luego genera retención, pero bueno, de momento interés genera. Y la segunda hipótesis, pues no ha quedado validada para nada, ¿vale? Hemos visto pues que hay un porcentaje de usuarios que por alguna razón utilizan un libro diferente al que estoy utilizando yo, ¿vale? Es decir, que ha quedado la hipótesis invalidada. Entonces, ¿el experimento qué ha sido? ¿Un fracaso o un éxito? Porque tenemos una hipótesis validada, una hipótesis invalidada. Pues el experimento ha sido un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque en un experimento no buscamos validar las hipótesis, buscamos obtener conocimiento, ¿vale? Buscamos aprender sobre los usuarios. Y hemos aprendido de las dos hipótesis, ¿vale? Aprendes lo mismo validando una hipótesis que invalidándola, ¿vale? Me he dado cuenta que los usuarios no utilizan, o un porcentaje de usuarios no utilizan el mismo libro que utilizo yo,
Y eso es algo que hemos aprendido gracias a este experimento. Mejor saberlo ahora que no saberlo más tarde. Así que podemos decir que el experimento ha sido un éxito. ¿Cuál es el problema ahora? Pues el problema es que tengo que investigar, tengo que darle un par de vueltas para tratar de analizar por qué por qué el 56% de esos ejercicios no están en mi base de datos. Y sobre esto es sobre lo que hablaremos en el siguiente capítulo, porque lo que haremos será lanzar una serie de hipótesis y otra vez realizar otro experimento para entender por qué el 56% de los ejercicios que me buscan son ejercicios que no existen en mi base de datos. Así que nos vemos en el próximo capítulo.